que sí. Bueno, pues aquí tenemos la cajita, ¿eh? Mirad, veo, por ejemplo, que Clara y Miguel Ángel, veis, enseñadla porque viene personalizada. Hola, Clara, bienvenida. Esto había que enseñarlo. Eso, claro que sí. Bueno, va a llegar el momento de quitarle la cinta esta de bienvenida. Mirad que viene personalizada para cada uno de vosotros. Y ya tenéis aquí la caja. Yo os voy a pedir que me acompañéis en todo momento. Yo os voy a ir dando las instrucciones, ¿de acuerdo? Para que vayamos abriendo, cogiendo los distintos elementos, mostrarlo como, hombre, somos 5 que estamos ahí, cada uno en su sitio. Vamos a intentar acercarlo cuando podamos. Mira, lo primero, vamos a ver la caja, ¿eh? Es que, a ver, yo la recibí hace 2 semanas, ¿eh? Yo la recibí, bueno, vino Pablo Márquez directamente de Autech a enseñarme la caja a mi colegio, me la dio en manos y la primera sensación fue, oye, qué calidad, qué producto de calidad. Nada más que la caja, mira, vamos a empezar por los 4 costados. Tiene sus 4 costados tienen una palabrita, ¿eh? ¿La veis ahí? La primera simple. Ahora, después os voy a narrar todos los efectos, ¿no? El efecto simple, os lo podéis imaginar, ¿no? La simpleza, la facilidad, ¿eh? Con la que vamos a conectar. Bueno, después digo para no hacer spoiler. Tenemos otro por aquí que es el efecto Air, ¿eh? Efecto Air. Ahora desvelo lo que es. ¿Veis también? El efecto Freedom, libertad. Así que yo creo que ya esté imaginando qué nos va a dar Class in the Box. Y el efecto Silence, ¿eh? La parte roja, el costado rojo, Silence. Pues mientras vamos sacando ahora los distintos elementos de la caja, os iré contando estos 4 efectos. Efecto Simple, efecto Air, efecto Freedom y efecto Silence. Ahora sí, llega el momento de abrir la caja y efectivamente aquí tenemos nuestra Class in the Box. Ahí, os veo. Bueno, a ver, primeras impresiones, es vuestra primera. Podéis mirarla porque la estoy enseñando a cámara, pero no lo estáis viendo con vuestros ojos. Yo no lo había visto tampoco. Yo tampoco. Vale. Este dispositivo tan pequeño hace todo eso que hace en el vídeo. A ver, después tienes que hacerlo tú, ¿eh? La tecnología al servicio de la educación. Para ver el tamaño, que los que me conocen saben que yo soy súper chiquitaja, ¿vale? Mi mano equivale a una mano de niña de 8 o 10 años, para que veáis. Efectivamente. Fue lo primero que le dije a Pablo cuando lo vi. Exactamente. Del tamaño de una cajita, de una baraja de cartas, ¿verdad? Sí. Una baraja de cartas. Sí, justo. Puede ser el tamaño de una baraja de cartas. Me lo voy a apuntar incluso un poquito más pequeño, ¿eh? Puede ser, ¿verdad? Mira, una baraja de cartas. Mira, ahí, exactamente. A ver. Pues, a mí personalmente fue una de las cosas que más me sorprendió. También porque yo había visto el prototipo. El prototipo me lo había enseñado Pablo Márquez anteriormente, que a Pablo lo tendremos con nosotros dentro de 3 semanas, ya os lo diré. Pero eso era un ladrillo. El prototipo primero era un ladrillo. Cuando yo vi esto en mis manos y dije, ¿esto es Class in the Box? ¿En esto se ha quedado aquella caja grande de metal con...? Pues sí, esto. Y daros cuenta que solamente... Y muy ligero, ¿eh? Sí, no pesa nada. Y tiene protectores para las cositas estas de protección cuando se apoya. Un solo botón. ¿Os habéis dado cuenta? Un solo botón. Sí. Y pequeñito, muy pequeñito también. Aquí. Un solo botón. Por eso hablamos del efecto simple, ¿eh? La sencillez. Simplemente se conecta con un cable que tenéis incorporado en la caja, el cable que va al USB del ordenador o del laptop, y es el único cable que necesitamos, ¿eh? Para conectar el aparato a nuestro dispositivo. Simplemente plug and play, enchufamos y ya tenemos, cuando podáis hacer una prueba en casa, os daréis cuenta que simplemente en el momento que se enchufa ya te entra la cámara directamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Un solo botón con el cual vamos a poder conmutar la imagen de la webcam de nuestro ordenador con la cámara panorámica que ahora vamos a sacar. Es el botón que yo necesito para cambiar de imagen, ¿eh? Imaginad un realizador de televisión que va diciendo cámara 1, cámara 2. Esa cámara 1 que enfoca a la pizarra o que enfoca a la clase para que los alumnos que estén en casa puedan también ver a sus compañeros. La profundidad del botón va en función de la función que tenga, ¿no? Vale la redundancia, ¿no?
Porque si lo pulsas, se hunde más, se hunde menos. El botón lo que te hace es cambiar la cámara, ¿eh? Tú tienes, te conmuta la cámara. Tú tienes tu cámara aquí, tu webcam, estamos hablando a pantalla con nuestros alumnos y de repente decimos, bueno, vamos a... Claro, yo ahora no me puedo levantar porque tengo puesto cable. Después, ese es el efecto Freedom del que os hablaré. Pero en el momento que yo me tenga que levantar para explicar algo a la pizarra, pues podré hacerlo con todo. Y en ese momento conmuto la cámara o la presentación que esté dando y directamente me levanto y cambio de cámara y estoy enfocando a la clase o a la cámara o a la pizarra interactiva o a la pantalla de estas grandes que se están poniendo de moda. Fantástico. Pues el efecto Simple. También importante, no hay que configurarlo, es un plug and play. Si habéis visto la caja, no sé si os habéis dado cuenta, dentro, en la tapadera, aquí tenemos un código QR con los primeros pasos que necesitamos para poner en funcionamiento el dispositivo. Simplemente, si trabajamos con Google Meet, pues cómo se configura, si hay para que salga el micrófono, salga la imagen por la cámara, tal. Son vídeos cortitos de 40 a 50 segundos según el LMS que utilicemos, ¿no? Hombre, Class in the Box tiene un LMS propio, ¿de acuerdo? Que es Class in the Box, pero también podemos utilizar Class in the Box con cualquier plataforma. Es decir, con Skype, con Microsoft Teams, con Google Meet, con esta otra aplicación que no me sale el nombre de videoconferencias. Sí, esa. ¿Cuál es? Perdona. Meet Jitsi. Esa, ¿no? correcta. Correcto, pues sí, perfectamente compatible. Bien, ¿y qué más? ¿Qué más de efectos simples? Voy a mirar mis chuletillas, ¿vale? No tiene cargador, ¿os habéis dado cuenta? No hay cargador. Directamente saca la energía, saca la electricidad al enchufarlo, con el cable directamente al portátil, al ordenador. Ya tendríamos la energía que necesita para funcionar Class in the Box. Fácil de transportar. Fácil de transportar. Nosotros, bueno, los que estamos aquí en gran pantalla, pero yo sé que también hay muchos compañeros que dan conferencias, ¿no? O que dan clases. Fácil de transportar al salón de actos, al evento, a la sala de eventos, al congreso, para poder utilizar nuestro propio micro en estos tiempos de pandemia, para no estar... Fijaros el efecto Simple, todo lo que traes. Bueno, voy con el siguiente, para lo cual necesito la cámara, necesito que enseñéis la cámara. Es el efecto Air, el efecto aire, el efecto aire. Amplitud, sensación de amplitud. En el momento que conectamos esta cámara, que es una cámara panorámica, una cámara 2K, que tiene su enfoque manual, ¿vale? Por si pasa alguien delante que no se desenfoque. Esta cámara nos permite esa amplitud que necesitamos. El alumno que está en casa está aburrido de nuestras caras, de ver nuestra cara en la pantalla siempre, ¿verdad? Y más cuando somos un poquito miope, tenemos que acercarnos y ven, no, con el efecto Layer nos permite crear esta sensación de amplitud. Podemos enfocar a la cámara. Mira, yo tengo un trípode, ¿veis? Yo tengo un pequeño trípode. Y se mueve. Sí, yo lo tengo puesto en mi trípode. Probando yo. Un pequeño trípode del aro de luz, ¿verdad? Sí. Con esto simplemente yo lo tengo puesto en la mesa del profesor, tal que así. Cuando tengo que enfocar a la clase, porque quiero que mis niños que estén en casa vean la clase, simplemente o le doy la vuelta a esto o le doy la vuelta al trípode entero. Así, algo sencillito, que no supone ningún problema. La rosca universal para enganchar ahí al trípode. Mirad el efecto Air. La palabra Air viene es del vocabulario que se utiliza en fotografía, cuando se dice, oye, métele aire a ese plano. También es importante, hombre, yo sé que en el tema de las videoconferencias, cuando estamos con los niños, es importante que cambiemos de actividad, ¿verdad? Continuamente, que le enseñemos, que compartamos pantalla. Pero ahora metemos un elemento más, y es que compartimos distintos planos de la clase para que el alumno se sienta, oye, neurológicamente incluso es bueno cambiar estos planos, hacer las clases más atrayentes, menos encorsetadas. Imaginaros, bueno, que lo hemos sufrido, ¿no? Estar directamente en la pantalla 45 o 50 minutos centrándonos en lo que es la imagen que nos da nuestra presencia. ¿Qué más tengo por aquí? El dinamismo, importante. Mira, para comparar el teléfono, con el móvil. Es la mitad del móvil. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo veis la cámara?
Muy chula, ¿eh? Muy chula, muy chula. Me Me está gustando recuerda mucho mogollón. Muy chulo. a las Kinect de los videojuegos, que además la apoyas así, ¿no? Para que Eso es. hagas efectos, me recuerda un montón. Es verdad, Correcto. sí, sí. Si no la tienes en un trípode, si no la tienes en un trípode, se acopla perfectamente hace Al como una especie- bordecito, sí. exactamente, de Como efecto pinza. pinza aquí en la pantalla, y la puedes tener, pues, tu cámara enfocada a ti y la cámara otra enfocada a tu clase, para que los alumnos que Ujú. estén en casa puedan tener ese contacto con los compañeros. Bien, vamos a sacar otro de los elementos, que es el micro de diadema. Ajá. Voy a dejar esto por aquí, sacar el micro de... Yo es que yo me lo he puesto y ya no me lo he quitado, ¿eh? Esto es muy cómodo. Es que también me llamó la atención cuando cogí la caja, que no pesa. No pesa nada. Muy ligero. Es muy ligero. No, por eso. Efectivamente. Es súper ligero. Pues aquí, a ver, un momentito que mire esto. Y la prueba del algodón. A mí me pasa mucho que en las conferencias me ponen micros de estos cuando estoy en una conferencia, no en plan magistral, y mi cabeza es muy pequeñita y normalmente no se ajustan, se me caen. Esta sí, Se resbala. esta es de mi cabeza, es flexible, bueno. ¿no? Y se adapta a las cabezas. Ahora Pablo se estará riendo porque él sabe que me pasaba lo contrario. hasta que me la ajusté bien a la oreja. Claro, no, pues a mí siempre se me caen. Y esta se me sujeta fenomenal y además eso, tiene el como para ajustarlo, así que fenomenal. Correcto. Y Eduardo, y tema de, porque claro, las clases son bastante, bueno, las mías, por ejemplo, no son silenciosas que digamos, ¿no? Los alumnos están trabajando, tema de ruido y demás, cancelación de ruido, Allá ¿puede decir vamos. algo? Correcto, mira, efecto silence. Lo vemos en este lateral de la caja, el efecto silence. Reconoce la voz humana y te aísla todo el murmullo, todo el ruido que hay detrás te lo anula prácticamente. Incluso si estuvieras en casa, Qué chulo. te toca el repartidor del Amazon o te llaman a la puerta o están los niños jugando. ¿Habéis visto en el vídeo que salen los niños jugando detrás del sofá? Ese sonido no suena. A mí cuando me lo demostraron, tenían el micrófono y con un llavero de llaves, clink, 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 decía, oye, no, nada. Quitaban el efecto silence, o sea, quitaban el micrófono, oía mediante el micrófono que tenían, digo, sí, efectivamente, son un incordio las llaves. Metían el micrófono y adelante. También está el tema de los botones. Mirad, ¿veis los botoncitos que tenemos aquí? Una pregunta, Eduardo. Perdona Dime. que te corte. ¿Y eso lo hace automáticamente? Sí, en el momento. Mira, cuando tú ¡Guau! Eso es brutal. Cuando tú enciendes el aparato, tienes que encender el micrófono. Te hace un parpadeo de azul. Nada, yo te diría que menos de 2 segundos y en ese momento ya está sincronizado tu micrófono con la cajita. Y después tienes estos botoncitos, este botoncito de aquí. ¿Veis? Que te permite poneros ya en situación. Estáis moviendo por la clase, el ordenador se queda en la mesa del profe y vosotros estáis moviendo por la clase y atendiendo a los niños presencialmente que están allí. Y el resto os está viendo. Si imagina que llega un compañero que quiere preguntarte algo, te muteas directamente en la pantalla, o sea, en la pantalla, en el micrófono. No necesitas volver a la mesa del ordenador a mutearte. O si tienes que hablar algo con algún alumno en presencial, te haces un clic aquí en la oreja y directamente estás muteado. También puedes subir y bajar el volumen. Y esto se carga también con el cable, pero ¿qué capacidad, o sea, cuánto dura? Sin cargar. Pues una jornada escolar completa seguro. Mira, tiene eso, el cablecito está incorporado, no sé si lo habéis visto, el cablecito de carga se enchufa directamente al mismo Class in the Box y se carga. Tiene 8 horas me dicen. Correcto, 8 horas de duración. Yo lo he probado 6 horas por la mañana y he tenido toda la mañana. Después en casa sí lo he cargado. Cancelación de ruido, en absoluto. La cancelación de ruido lo vais a flipar. Vais a flipar. Y si hacéis esto en casa, porque yo también he estado en casa ya con el micrófono y probándolo y dándome en plano, los dos planos. Yo me puse una cámara en esta pantalla y aquí tengo otra pantalla y me puse también la otra cámara enfocándome. Con lo cual yo podía estar con las dos pantallas y mis niños por aquí detrás. Y llegué a preguntar, oye, perdona el ruido. ¿Qué ruido? Si nada más que se te escucha a ti. El confort acústico que nos produce el efecto silence de Class in the Box. Sí, además, Eduardo, en el chat te están comentando, ¿no? También que la cancelación de ruido es súper importante para evitar distractores y pasar malos tragos también, ¿no? De que se puedan enterar o de que de repente se cuele algo o alguien, sí.
¿Cuántas anécdotas escuchamos de gente que se ha ido al servicio, ¿no? Y bueno, eso con Class in the Box seguro que no pasa. Y por último, una combinación de todos estos factores que estamos hablando, de todos estos efectos, el Silent, Simple y Air, es el efecto Freedom. El efecto Freedom que nos permite, freedom en inglés significa libertad, ¿no? La libertad de movimientos, En el momento que yo me pongo mis auriculares, me puedo desplazar por la clase. Ya no estoy encorsetado en los centímetros cuadrados de la pantalla. Me puedo mover, puedo atender a mis alumnos que están sentados, que me están demandando mi atención. Me puedo acercar a ellos y al mismo tiempo mis alumnos de casa me están escuchando. Si no quiero que me escuchen, me muteo en ese momento. Antes decíais, se prioriza. No, con esto ya no se prioriza. Ya no tienes por qué centrarte en los de casa o en los de clase. Ya puedes hacer las dos cosas a la vez, porque de esto no te das cuenta que lo llevas puesto. Es que no pesa. Entonces te vas moviendo de un lado para otro y esa sensación de libertad, de no estar con cables, de poderte mover libremente por tu clase, porque a los profesores nos gusta movernos. ¿Quién de vosotros se lleva a las clases sentado? Yo creo que somos... hombre, este año es más complicado también, porque teniendo las clases, yo no sé vosotros, pero en mi cole las tenemos en fila de 1, también es más complicado acercarte a un grupo porque tienes que... Pero bueno, volveremos a hacer lo que fuimos. Bueno, pues hombre, este es el efecto. Yo me he levantado un poco el micro para tenerlo un poco en la vista, porque cuando terminemos soy capaz de bajar con los críos y llevar el micro puesto todo el rato, ¿eh? De verdad. No, pero es que es verdad, es que, y como dice Clara, es que hay veces que te pones diademas y te acaban haciendo aquí presión en la oreja o en la cabeza o te hace roce. Y yo ya la llevo puesta un rato y no, es muy ni me cómoda, entero, ¿eh? Muy cómodo. Para mí es fundamental. Oye, ¿qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Ya he explicado todo lo que es. Un regalazo. Sí, un regalazo. Sí, el micro además es que tiene un montón de grados de libertad. Como dice Miguel Ángel, se lo ha bajado, se lo ha subido. Sí. Es que donde lo dejes se queda. Vamos. Sí. A mí lo que más me gusta es lo liviano que es, por eso, por el tema peso, yo eso lo presto mucha atención a esos detalles, ¿no? De que pesen las cosas, por eso, porque no tengo capacidad de tener cosas enormes encima. Y lo noto muchísimo. Y luego para transportar, yo también que ahora ya no, pero que suelo viajar mucho, el hecho de no tener un súper armatoste ni nada que te suponga media maleta solo para el equipo, esto está fenomenal. Y que se puede conectar a cualquier cosa, que esto también es una cosa que me suele pasar a mí mucho, que muchas veces luego a los sitios donde vas a dar formación no tienen la infraestructura que necesitas y el hecho de tener un USB tienen todos, vamos. Correcto, así es. Bueno, pues voy a poner una pequeña presentación de 2 minutos, ya casi estamos terminando, en 10 minutos hemos acabado. Os tengo que explicar cómo conseguir esos 2 últimos puntos para el sorteo. Así que voy a compartir con vosotros una última información que no quiero que se me vaya. A ver, voy preparando esto. Aquí estoy. Comparto esta pantalla. Bueno, de esto que sirva ya como a modo de resumen, ¿no? El efecto Air, efecto Silence, efecto Simple y efecto Freedom. Son los 4 efectos que tiene Class in the Box, que nos ayudan en esto del Hybrid Learning. Y después 4 modos de los que no he hablado, pero son muy sencillos de entender. Mira, del modo Techie simplemente lo que hemos hablado. Conecta tu Class in the Box, son solamente el cable, enciendes el micrófono, controlas las 2 cámaras y estás en modo Techie. Adelante. El segundo modo, que a mí me encanta, es el modelo Show. ¿Cuántos profesores, debido a la pandemia, llevamos el micrófono de petaca, ¿verdad? El micrófono inalámbrico, pero la petaca aquí que tenemos que cargar todos los días. Bueno, pues con el modo Show, ahora os enseñaré otra diapositiva que lo explica mejor, podemos conectar directamente nuestro micrófono inalámbrico a los altavoces, tanto de la clase como del auditorio, de forma que podemos amplificar nuestra voz. Hablando con un tono de voz bajito, podemos hacernos oír por los altavoces de la clase o del auditorio y proteger nuestra voz. Incluso si llevamos la mascarilla puesta en clase, se nos entiende perfectamente con este modo Show. Os lo explico ahora en otra diapositiva, pero primero os quiero enseñar también el modo Fusion, que es conectar los altavoces para que los alumnos que estén los alumnos que estén en casa puedan también hablar y los compañeros que están en clase están escuchando lo que esos alumnos tienen que decir, pueden intervenir. Y por último, en modo privado, que queremos hacerlo para nosotros que no se entere nadie más, pues nada, nos ponemos nuestros pequeños auriculares del teléfono aquí en la toma de
de sonido y la conversación queda solamente para nosotros. Estos son los 4 modos, pero os voy a explicar más detenidamente y ya termino. El modo show, recordad, puedo conectar mi Class in the Box a mi dispositivo portátil o a mi teléfono móvil, como vemos aquí, y directamente conectarlo al sistema de audio del recinto, del auditorio o de la clase, a los altavoces de la clase directamente. Y ya os digo que no hace falta forzar la voz porque el micrófono recoge tu micrófono inalámbrico y amplifica tu voz por el altavoz de la clase. Y el efecto fusión, ya os digo, los alumnos que están en casa van a poder hablar, van a poder exponer sus temas, por ejemplo. Imagina que tienen una presentación y por los altavoces de la clase estaremos escuchando la voz de lo que tengan que decir los alumnos que están en casa. Bueno, pues yo casi termino. Si quieres ya, no sé cómo tengo. Ramón es nuestro técnico, que está ahí. Si quieres ya eso, invita a todos los demás. Voy a deciros 2 o 3 cositas más antes de terminar y a explicaros cómo conseguir los puntos para el sorteo de 5 Class in the Box. Mira, lo primero que os digo. Más información sobre Class in the Box. Es un producto patentado, diseñado y fabricado en España. Ha conseguido varios premios ya internacionales o varias nominaciones y los que están por llegar. Si puedes un momento, de todas formas, Ramón, conectar la pantalla que estoy compartiendo para que se vean estos premios. Tenemos el Innovator of the Year, nominado en la Feria BET en Londres, ya sabéis, la mayor feria de educación y tecnología en Europa, en enero de 2021. También hemos conseguido el World Technology Leader Award. Estamos nominados, como uno de los 200 líderes tecnológicos mundiales. También premiado en el apartado La Revista Actualidad Económica como las 100 mejores ideas. Estamos nominados, shortlisted, como 50 smartest, las compañías listas más inteligentes del 2021. Esto por la Silicon Review. También nominado para la edición de 2021 de los Reimagine Education Awards. Y también estamos en el programa Desafía San Francisco, incorporado por el ICEX España. Pues estas son las nominaciones y los premios de este producto patentado, creado en España y con repercusión ya internacional. Y ya, ahora sí, os digo cómo conseguir, ya tenéis la mayoría de vosotros 2 puntos. Uno, para el sorteo me refiero. Uno, por haber registrado vuestra presencia con anterioridad. Otro, y si todavía no lo habéis hecho, estáis a tiempo, por registrar que estáis aquí asistiendo al directo. Ya contaréis con 2 números para el sorteo. Pero además os proponemos este reto. Punto 3, ¿queréis conseguir otro punto más? Pues tenéis que escribir o en Twitter, o en Facebook, Instagram, en alguna red social, tenéis que hablar en positivo, por supuesto, de Class in the Box. Y recordad que para que nosotros sepáis que lo habéis hecho, en esta misma página que tenemos abajo, que es sorteo bit.ly/sorteo 5 Class in the Box, que recordad que está en la descripción del vídeo de YouTube, en el canal de José David, y también sale sobreimpresionada ahí, como veis. Bueno, pues cuando escribáis eso en Twitter, entrad ahí y registradlo, registrar que habéis escrito en Twitter, en Facebook, en Twitter, o en Instagram, porque así podréis conseguir el 3er punto para el sorteo. Y ya el 4º punto, quien quiera participar con 4 puntos en el sorteo que veis en pantalla, es el 14 de mayo a las 6:30 de la tarde, en 3 semanas. 14 de mayo sortaremos estas 5 cajas. Quien quiera conseguir el 4º punto para ese sorteo tendría que hacer ya una publicación o en su podcast o en su blog o un artículo en la revista, algo ya de más enjundia. Yo sé que muchos de los que estáis ahí tenéis vuestro propio blog, o tenéis vuestro podcast, tenéis la revista del cole que podéis escribir. Bueno, pues os invitamos a esa a que consigáis ese 4º punto, nos hagáis ese pequeño favor de dar a conocer Class in the Box en el mundo y bueno, que os deseo mucha suerte en este sorteo que realizaremos en directo, repito, el 14 de mayo a las 18:30 en el canal, ya no de Serendipion, ya no de José David, sino directamente en el canal de YouTube de Class in the Box. De todas formas, estad atentos a las redes, que iremos poniendo publicidad, como sabéis que estamos poniendo estos días, para que podáis presenciar ese directo con el sorteo de 5 Class in the Box.
Bien, pues José David, este es tu canal y te cedo la palabra. Agradecer antes que nada por vuestra participación a los 5 que estáis aquí, Clara, Domingo, Miguel Ángel y por supuesto José David. Muchas gracias. Por dejarnos un ratito en tu casa. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Eduardo, por traernos esta fantástica herramienta. Bueno, yo tengo que decirte que me he sentido como un niño destapando un regalo. Yo creo que ha sido una experiencia mágica, ¿no? Volver a revivir. Y bueno, pues por mi parte, creo que es una solución a todos estos desafíos que estábamos comentando antes, que teníamos de todo, de movilidad, de atender a todos los alumnos. Es una solución súper compacta, muy ligera también, autonomía muy, muy grande. Vamos, yo estoy encantado y muchas gracias, Eduardo, por traernos esta herramienta, esta fantástica herramienta Class in the Box. Y vosotros, ¿qué tal? Clara, Miguel Ángel, Domingo, ¿qué os ha parecido? Pues yo que soy muy de fijarme en la parte de esta estética, ¿no? Y muy sensorial, encantada porque todo lo que está así muy minimalista me encanta y de hecho creo, mi marido es profe también y creo que me lo van a quitar de las manos. Yo creo que nos ha faltado aquí información un poquito de, aparte de que cada profesor quiera conseguirlo, ¿no? Cómo los centros educativos pueden conseguirlo también. Lo dejo ahí para si no la próxima. Muy bien, hablaremos y informaremos. Me ha parecido un producto liviano, pero creo que tecnológica y didácticamente muy potente. Puede dar muchísimo que decir y que hacer. Y bueno, ahora nos toca llevarlo a la práctica. Muy bien, muchas gracias, Domingo. Miguel Ángel. Nada, me parece brutal. Me parece una idea fantástica. Y lo bueno de todas las grandes o de los buenos inventos, ¿no? Es que siempre salen o se hacen para buscar soluciones. Y yo creo que esto es pues, un gadget, una herramienta que busca solucionar un problema que hemos podido ver que se ha producido en esta situación pandémica en el mundo educativo y que viene pues como una herramienta más para quedarse y para solucionar esas deficiencias que pueden aparecer en nuestras aulas. Y como muy bien han dicho, si es que esto es una maravilla, si es que esto es alucinante. Sí. Es que me encanta. Yo estoy también como un niño pequeño, ¿eh? Pues ahora a probarlo, sí, a llevarlo a vuestras aulas y bueno, yo subiré también dentro de poco un vídeo con mi unboxing personal de hace 2 semanas para que veáis también y ya empecéis a ver cómo funciona realmente, ¿vale? Entonces, bueno, en un par de días, si no mañana mismo, conecto ese vídeo que lo tenía grabado, que no podía ponerlo antes de este día y os lo enseñaré a todos los demás para que os hagáis también una idea de cómo funciona ya en situación real. Gracias, Eduardo. Muy bien, José. Muchas gracias. Oye, y muchas gracias, Clara, Miguel Ángel, Eduardo, por supuesto, por traernos esta experiencia. Domingo, yo he estado aquí encantado, he disfrutado mucho con vosotros en esta experiencia que nunca habíamos tenido en este canal, este unboxing educativo. Podéis pasaros por aquí, por el canal, cuantas veces queráis, que es vuestra casa. Y muchas gracias también a Class in the Box por este aporte tan fantástico para la educación. Y bueno, y por darnos la oportunidad también de conocerlo en este canal. Y bueno, pues a todos los demás, a todos los espectadores, esperamos que os haya gustado esta solución. Mucha suerte, como dice Eduardo, también en el sorteo. Esperemos que os toque, tocarán 5, pero bueno, esperamos que tengáis suerte en este sorteo. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Y como siempre decimos, pues nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Que tengáis un buen fin de semana y que la innovación os acompañe. Podríamos hacer todos a la vez. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.